Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una mujer excepcional, Irma Almqvist, que es sueca, que está en la esquina del universo y que reescribe totalmente la historia del arte abstracto, de la pintura abstracta, porque es el primer pintor que hace pintura abstracta. Hoy os traigo una obra suya que se llama Las 10 más grandes, número 7, de adulta, grupo 4. Que es muy largo. Ahora os explico. Mira, no os parezca ninguna tontería, la edad adulta. Sus cuadros, ella era espiritista, le gustaba mucho la antroposofía de Steiner. Pero Steiner le dice, ella deja 1200 piezas en caja a su heredero, su sobrino. Muere en accidente, ha nacido en los alrededores de Estocolmo. Su padre es almirante y pertenece a la burguesía. Ha ido a la facultad durante 5 años, a la facultad de arte, se ha cualificado como pintora, tiene éxito como haciendo retratos, haciendo paisaje y tal, pero ella, su vocación es otra cosa. Ella es muy espiritual y entonces para ella es una tragedia que su hermana de 10 años muera y entonces a partir de entonces tiene como una especie de búsqueda interior, intenta comunicarse con los espíritus, hace sesiones de espiritismo los viernes junto a otras amigas que también son pintoras y a partir de ahí hace pintura automática. Y esa pintura automática va a generar aquí ya están mis gatos el intentar hacer visible lo invisible. No se recrea tanto como en los años 40 en el expresionismo abstracto, en el color y tal, no, ella busca dar forma a lo que ve invisible. Entonces tiene contactos con medium, tiene contactos con espíritu y entonces genera escritura automática, genera pintura automática, genera dibujo automático, etc. Y entonces va a haber unas series. Ella muere, os lo he dicho, con accidente de tráfico con 81 años, ¿no? Deja heredero a su hijo, a su sobrino, y el sobrino se encuentra con un conflicto, y es que en un granero hay, porque deja 1200 obras, más cuadernos de campo, apuntes, bocetos, etc. Son unas cajas perfectamente ordenadas. Y ella lo deja en su testamento, que porque Steiner le dice, hasta 50 años después no muestra esta obra porque te puede pasar cualquier cosa. Los suecos son unos, ¿cómo se dice? Unos protestantes, un punto fanático, ¿no? Y entonces ellos ya ha sido Darwin, no creen en Darwin, están hechos unos fieras, y entonces esta obra, aunque en Suecia hay muchas libertades, sin embargo son muy intransigentes, son muy fanáticos. Entonces el Steiner le dice que su sociedad no está preparada para absorber esa cantidad de obra, que le va a resultar un infierno. Y entonces ella deja en su testamento que sea 20 años después. Pero voy a decir una cosa, no es que 20 años después, es que ella se muere en 1942. Unos años después, el dueño del granero le dice al sobrino que esas cajas o las quita o las quema. Así, porque quería alquilar el granero y no podía hacerlo por esa barbaridad de cajas que había ahí apiladas. Entonces pues el sobrino se las lleva y se las ofrece en 1970 al Museo de Arte Moderno de Estocolmo y las rechaza. Entonces hasta 1986 no admiten estas cajas, y a partir de entonces es un boom, porque hay una, ¿cómo diría yo? Porque siempre se ha pensado que era Malevich o que era Kandinsky los iniciadores del arte abstracto, ¿no? Y en absoluto es esta mujer. Pero realmente, aunque hay muchísimo debate, ahora lo leeré, de diferentes expertos diciendo que quién ha sido el primero, porque resulta que Kandinsky pudo haber esta obra en 1908, porque es que esta mujer está en una esquina del universo con poca tradición pictórica, etcétera, y de pronto como una persona que tal es capaz de generar una obra tan inmensa, una obra de por vida de 1200 piezas, y que sea de arte abstracto, la mayoría de ellas. Y entonces, bueno, pues a partir de entonces la ha expuesto en todos los lugares del mundo. Y bueno, se la reconoce muchísimo. Y por supuesto, no es que queréis de feminista, pero querida, la historia la hacen los hombres. O sea, ellos se podían permitir hacer arte abstracto y exponerlo. Una mujer se jugaba, en fin,
pellejo, casi, porque de alguna manera ese concepto patriarcal, cuando ellas estaban en las facultades, aunque se les admitía en las escuelas de Bellas Artes, pues un poco que se les decía que tenía que seguir las pautas que habían hecho los varones y tal, y que su obra tenía que ser una especie de copia de lo que habían hecho ellos, pues, en fin, estas cositas que pasan, ¿no? Pero sin embargo, su redescubrimiento supone un boom porque se reescribe la historia, pero hasta no es que ella quería que se pusieran 20 años después convencida que lo que había hecho era una cosa interesante, importante, y realmente desde 1942 hasta 1986 pues pasa, no sé, 44 años, casi como le dijo Steiner, por favor, que la obra no la mostrara hasta 50 años después. Y he de decir una cosa, a partir de entonces no ha parado esa obra de ir a Inglaterra, no sé, y de hecho el museo tiene, o sea, se expone solamente su obra en un montón de salas y se le da la importancia que tiene de ser la primera. Estas son inmensas, ella las hace en el suelo de su estudio y después la hace en un lienzo y después, digamos, lo estira y lo pone en un bastidor. O sea, ¿cómo se llama? El blog lo he llenado de vídeos para que pueda ser visible todo esto. Voy a contar un poquito su vida, su obra, porque si no me voy a ir por la rama a contar otra cosa y no quiero. Bueno, la artista sueca Hilma Alklint, es que unos nombrecicos, todos los días tengo nombres alemanes, nombres suecos, nombres japoneses. Nace en 1862 en una familia burguesa, el padre es admirante. Nace en los suburbios de buenas casas de alrededor de Estocolmo y muere en 1944 con 81 años, como he dicho, de un accidente de tráfico. No sé si es que la atropella, si es que choca a ella, no sé, en fin. Ella constituye un caso excepcional dentro de lo que es la pintura moderna, porque es realmente la primera que hace arte abstracto. En 1906 su interés por el espiritismo, o sea, ella no copia, no tiene una referencia fuera, su referencia es lo invisible, es el afán que tiene con la teosofía, el espiritismo y tal. En 1906 su interés por el espiritismo la lleva a crear una serie de pinturas suyas que son una génesis que es similar a la escritura, el dibujo automático de Klimt y varias amigas que practican durante sesiones de espiritismo. Hay un investigador que os voy a leer lo que dice, que os lo he resumido antes de alguna forma. Dice: una gran parte del debate mundial que hay concerniente a la importancia histórica de la obra de Klimt ha sido en torno a la cuestión de si el artista desarrolló un estilo abstracto de pintura antes de los artistas que han sido tradicionalmente considerados como los iniciadores del estilo, ¿no? Kandinsky, en fin. Sin embargo, parece que lo más importante no es decidir qué artista fue el primero en producir las imágenes abstractas, sino en cómo un artista en la situación de Klimt, que era relativamente marginal, tanto geográfica como personalmente, pudo desarrollar un nuevo estilo visual. Ha faltado decir, y siendo mujer, que son tontas. No me hagáis caso, esos son los chistes malos que hago. Bueno, esta serie de los 10 más grandes, o los 10 mayores, ella dice que está guiada por unos espíritus superiores. Porque desde que se muere su hermanita con 10 años, para ella es un shock horroroso y está intentando, digamos, conectar con ella, conectar con los espíritus. Y ella está convencida que los espíritus nos rodean, que los espíritus forman parte de nuestra vida, que es otra forma de vida. Y entonces hace esta serie, son la obra, intenta al principio estar con una amiga, se reúnen, hacen sesiones de espiritismo, pero al final se acaba quedando sola porque ella quiere más. Son las obras más ambiciosas de Hilma Klimt, que el apellido se las trae. Bueno, son estudios sublimes, que son abstractos monumentales sobre la vida humana. Está desde que el óvulo es fecundado, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, etcétera, que está representado por el paso de la niñez hasta la vejez. Está pintada en 1907, el mismo año en que Picasso pinta La señorita de Avignon. Fijaros cómo hay una sensibilidad común, estamos ya en la modernidad de querer cambiar las cosas, de querer que las cosas sean diferentes, de que la pintura no tiene por qué representar nada, sino se puede representar a sí misma, que eso ya vendrá en los años 50, etcétera. Pero bueno, es la primera vez que hay arte abstracto. O sea, es totalmente coetáneo a La señorita de Avignon. Y puede
su obra, la obra de esta mujer, puede perfectamente verse en el siglo XXI sin haber quedado obsoleta. El tiempo la ha bendecido y forma una serie, yo que sé, es como un viaje al subconsciente. Es totalmente de una artista que es como muy misteriosa y que está totalmente aislada, está en solitario, pero a la que un siglo después la historia del arte la ha reconocido, comienza a colocar en su sitio, en el sitio que se merece. Y entonces lo que tenemos hoy, que es el número 7, la edad adulta, porque voy a hablaros de una obra, no puedo hablar de toda su obra porque si no me volvería loca. Este de aquí es gigantesca, ¿eh? La he estado viendo en vídeo y es pero inmensa. El número 7, que es la edad adulta, es parte de la serie, en sueco es de Tío Storza, que es los 10 más grandes, porque ella obedece a un poder superior que le está, digamos, guiando en la pintura. La serie representa, de hecho, ella me parece que desde 1925, me parece, porque es que leo montones de cosas, desde 1925 hasta 1944 se dedica totalmente al tema espiritual, incluso abandona la pintura, y ha hecho 1200 obras, o sea que tiene una trayectoria bestial pintando, pero quiere elevarse espiritualmente. Bueno, la serie esta en la que estoy hablando representa las etapas de la vida, la infancia, la juventud, no sé, y la vejez. Mezclan, os he traído la edad adulta, mezclan elementos botánicos y objetos orgánicos, porque ella cuando está en la facultad, como es mujer, digamos, cuando están iniciando en lo que es la mímesis, en las copias, lo que hace es que le hacen hacer muchas copias botánicas de muchas hierbas con acuarela. Es muy bonito. Darwin, una de las cosas que hace, era un acuarelista maravilloso, porque en aquella época no había Polaroid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iban con pinceles grandes, pinceles gordos, y digamos con pinceladas sueltas llegaban, yo que sé, a la Galápagos, y entonces copiaban rápido con 2 o 3 colores los animales, bueno, con los colores que fueran, pero hacían unos bocetos rápidos. Y lo que pasa es que en Inglaterra estas son mis digresiones, se arrancan en la biblioteca esa hoja de los naturistas, porque a todos se les enseñaba a dibujar muy bien y sobre todo a ser unos acuarelistas famosos, y hay unas cantidades de robos tremendas. Bueno, voy a seguir con la obra. Hay una serie de objetos orgánicos que son reconocibles y hace referencia, es que estoy viendo los objetos orgánicos, son todos muy redonditos. No es la recreación del expresionismo abstracto del color por el color, ¿no? Objetos orgánicos reconocibles. Hacen referencia al nacimiento, como he dicho antes, y al crecimiento. Este lienzo tiene 3 metros de alto y 2 de ancho, encima moderna para los tamaños, porque ya sabéis que se empiezan a hacer lienzos gigantescos en América a partir de los años 50. Bueno, había habido lienzos históricos, etcétera, etcétera, pero no era lo habitual que cuando un artista abstracto cogiera lienzos de 3 metros de alto por 2 de ancho. Es pintado sobre papel en el piso de su estudio y luego es pegado sobre un lienzo. Interpreta la edad adulta en plena floración, pintando como formas fluidas, así que son como muy diferentes tamaños y colores sobre un fondo totalmente lila. El símbolo amarillo central, here you are, esto es como si fuera una flor, mientras que las espiralitas que tenemos por el otro lado y ¿cómo se llama? Y las formas biomórficas son símbolos de crecimiento, de fertilidad. Bueno, voy a contar un poquitín su vida. En Solna, el 26 de octubre de 1962, y muere en 1942 en un nombre impronunciable en sueco que es Dandeiri, yo qué sé. El 21 de octubre, no, en el 44. Yo pensaba que era en el 42, pues mirar, ya. Pero de todas formas, hasta 1986 no tiene una exposición. Ella había dicho 20 años, y de 1944 a 1986 hay más, hay como 40. Bueno, fue una artista, 42, una artista sueca totalmente diferente, totalmente especial. Es pionera totalmente del arte abstracto. A partir de 1986 se reescribe su historia. Ya os he dicho que las 1200 obras, más todos los cuadernos de campo, más todos los bocetos, el Museo de Estocolmo de Arte Moderno no los quiso en 1970, después se dieron cuenta de lo que había, pero desde que es depositada esas cajas en el 70 hasta
el 86 que se expone, pasa 16 años más sin ser vista. Bueno, crea sus primeros cuadros abstractos en 1906, antes que Vasily Kandinsky, quien hasta 1900, que se supone que lo vio en 1908 por ahí, y él, Vasily Kandinsky, hasta 1911 no publica de lo espiritual en el arte. Están también otros abstractos, son Pierre Mondrian y Casimir Malevich. Bueno, los cuadros abstractos realmente de Klim no son conocidos hasta 1986, como he dicho, ya que por expreso deseo del artista quiere que después de su muerte, hasta 20 años después, no sean expuestos, pero pobrecilla, ni siquiera eso, o sea, del 44 al 86, ya sus últimas voluntades son todavía rebasadas. El de la antroposofía, que no me acuerdo cómo se llama en alemán, le dice que hasta 50 años después no sean expuestos porque la gente no lo va a entender. Solicita que su obra no sean expuestas, bueno, sí, y considera que su obra no va a ser bien acogida en su época. Es que totalmente, o sea, se pueden ver en el siglo XXI, era muy adelantada su época. Nunca participa, ella tiene amigas medium, yo creo que ella era también un poquito medium. Nunca participa en exposiciones ni en movimientos de ningún tipo, está totalmente marginal, vive en una zona marginal y todo el mundo lo que no se explica es cómo esta mujer fue capaz, digamos, de captar esa sensibilidad y traducirla en su obra. La Hilma af Klint. Bueno, ella, como he dicho, ha nacido en el área metropolitana ¿cómo se llama?, de Estocolmo, que es hija de un almirante, y desde el 82 al 87 asiste a la Facultad de la Escuela de Bellas Artes en Estocolmo y aprende técnicas que le permiten hacer retrato y paisajes, que es lo que se llevaba entonces, todo naturista. Pero ella todo eso se lo quita de encima y crea un discurso propio que es totalmente revolucionario. Pertenece a la primera generación de mujeres europeas que se forman académicamente en arte. Bueno, unos años más tarde, las academias ponen un estudio, la academia, mirad, siempre han sido los suecos muy socializantes, le ponen un estudio porque como la ven valiosa, ella llega a ser famosa en su sociedad con sus paisajes y sus retratos, porque los abstractos no los muestra porque le da miedo. Y bueno, tiene otros dos compañeros es que es un barrio artístico impronunciable en sueco que se llama, lo voy a leer, el Kunsträttsgarden. Bueno, pues eso, que es como el Greenwich Village bueno, sí, como un barrio, el barrio de artistas. Entonces le ponen como un estudio la misma Facultad de Arte para que desarrolle su talento, porque la ven que destaca. Allí ella pero después ella se pone mal a su madre, tiene que ir a cuidarla y tiene que largarse de ahí. Bueno, allí en este estudio va a hacer tanto retratos como paisajes naturistas, como he dicho antes. Siente especial atracción por el esoterismo y eso va a ser a partir de la muerte de su hermana con 10 añitos. Me parece que es la tercera de 4 hijos, me parece. Es el esoterismo a partir de la muerte de su hermana de 10 años, cada vez va a ir a más. Ella se acerca a los Rosacruces, a la teosofía, a la antroposofía de Steiner. Ella va a ser buena amiga de Steiner y después va a viajar también a Alemania. Steiner es el que ve su obra y dice, por Dios, no la muestres que te puede pasar algo. Bueno, es un movimiento que también atrae a los abstractos de la época, que son a Kandinsky, a Mondrian, etc. Pues ya os digo que es una sensibilidad común. Lo que no se explica es cómo una persona en una esquina del universo es capaz de captar la sensibilidad de la época. Y yo digo, bueno, le falta decir también que siendo mujer, también no me hagáis caso. Ella se inicia totalmente en el espiritismo. En 1896, Hilma Klint junto a otras 4 artistas forman un grupo que se llama Las 5. Pero las otras se van a pirar porque la vena está muy así. Klint y sus amigas practican el espiritismo todos los viernes, la escritura y la pintura automática, a partir de sesiones de espiritismo que se reúnen los viernes para meditar. Bueno, a mí me parece muy bonito, muy imaginativo. Entonces, allí practican escritura automática de acuerdo con los mensajes que reciben del más allá.
de los espíritus. La verdad es que es una obra preciosa. Yo no sé si recibía mensajes del más allá, pero que lo que hace es bonito y moderno, desde luego que sí. A los espíritus les llamaban los grandes maestros, los maestros superiores. Pues no sé, la verdad es que habría que encomendarse a los espíritus para pintar, porque ella hace una obra estupenda. Durante una de esas sesiones recibe el encargo de los grandes maestros de mostrar lo que había visto en el mundo espiritual, y durante las sesiones con los mediums, y es lo que va a hacer durante, me parece que 9 o 10 años. Las otras artistas se asustan y se las piran porque ven a esta. Las otras artistas rechazan participar en ese proyecto, pero Klimt no se echa atrás. Ella trabaja en los cuadros para el templo, y sus primeras obras abstractas se inician en 1906, antes que nadie, antes que ninguno de los que se supone que son los fundadores de la pintura abstracta. Por favor, es lo que quiero que os llevéis de la clase de hoy, de la cápsula que dicen en Sudamérica, de la charla más bien. Bueno, todo esto es terminada en 1915, está compuesta por 193 obras, se han expuesto por todo el mundo y se siguen exponiendo. En 1908 conoce a Rudolf Steiner, que primero había estado en la teosofía y después él crea la antroposofía, y ella se involucra en la antroposofía, que es miembro destacado de la teosofía en ese momento, pero es fundador, como he dicho, de la antroposofía, que cuando ve la obra le dice que por favor hasta 50 años después ni se le ocurra mostrarlo, que le puede pasar de todo. La artista lo que hace en su testamento es limitarla a 20 años. Hilma af Klint suspende su trabajo para asistir para atender a su madre, que está enferma en ese momento y es un dependiente, y entonces abandona el barrio ese impronunciable que es el barrio de los artistas. Y no retoma la pintura hasta los cuadros para el templo hasta 1912. El trabajo lo que pasa es que lo va a terminar en 1915. Un año después pinta la geometría abstracta de la serie Parsifal, y en 1917 la serie Átomos. En 1920 os estoy intentando hacer una pequeña biografía para que no solamente sea la pintura que he elegido, sino para que veamos un poco el perfil del artista, para que veáis que no hay nada por generación espontánea. Siempre digo la misma frase, que los árboles no nos dejan ver el bosque. Bueno, en 1920 es el año que muere su madre, y ella viaja a Suiza, donde se reencuentra con Rudolf Steiner, del que se ha hecho muy amigo, porque le ha mostrado toda su obra, y allí se une a la Sociedad Teosófica y el estudio de sus textos. Me imagino que sería antroposofía, porque Steiner se ha alargado de la teosofía y ha creado la antroposofía, que es súper interesante, más interesante todavía. En lo pictórico hace una serie de pinturas sobre las grandes religiones del mundo. En 1925 abandona la pintura por completo para dedicarse a los estudios teosóficos y muere en accidente en 1944. Es una total innovadora. Por favor, mirar el blog, y en un tiempo, da totalmente la espalda a la realidad visible, y desde 1906 desarrolla un lenguaje totalmente abstracto, y su obra no es una abstracción, ideal del color, sino se trata más bien como de modelar lo invisible, y esto sucede años antes de que apareciera Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, como he dicho, Casimir Malevich, que aún son tratados como los precursores del arte abstracto, cuando ella es la primera en el siglo XX. Ella hace más de 1000 piezas de estas pinturas y muchas obras en papel. En vida expone su obra temprana y figurativa, pero nunca la abstracta. Siempre son los retratos, los paisajes, etcétera. Y en su testamento redacta que hasta 20 años después no se ha mostrado, etcétera, etcétera. Sus deseos se cumplen, pero hasta 1986 no termina. Y bueno, tras abandonar el lenguaje figurativo y crear un discurso propio, parte de la base de la dimensión espiritual de la existencia de los seres humanos. Eso me parece preciosísimo, y quiere hacer visible el contexto que existe en el más allá de lo que realmente está pintando
representando el subconsciente de lo que el ojo puede ver. O sea, es puro instinto, al igual que otros de sus contemporáneos. Ella está muy influida por las corrientes espirituales, como he contado, de la época, y particularmente el espiritismo, la teosofía, la antroposofía, etcétera, etcétera. Y bueno, en su obra abstracta dibujan, o sea, destaca que son formatos gigantescos con elementos recurrentes, que son líneas concéntricas, espirituales, y la temática realmente lo que aborda son aspectos metafísicos como la dualidad de la materia. Tiene unos signos preciosos, blanco y negro, el espíritu, lo femenino, lo masculino, la totalidad del cosmos, el origen del mundo, etc. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana os hablaré de una pintura del siglo XIX que os va a encantar. ¡Hasta mañana!